Pensar rápido, pensar despacio. Del capítulo 1 al 9. Bienvenidos al vídeo resumen de Pensar rápido, pensar despacio. Recordad que en los comentarios podéis dejar preguntas relacionadas con el libro, dudas o aclaraciones relacionadas con el resumen y con gusto las resolveremos. También podéis dejar el libro del cual queréis un resumen. Empezamos. En el primer capítulo del libro, Pensar rápido, pensar despacio, el autor, Daniel Kahneman, se presenta y explica los objetivos del libro. Kahneman es un psicólogo que ha dedicado gran parte de su carrera a investigar cómo funciona el pensamiento humano y cómo tomamos decisiones. El libro es una recopilación de sus investigaciones y descubrimientos en este campo, presentados de una manera accesible para el público en general. El objetivo principal del libro es explicar cómo el cerebro humano funciona en términos de pensamiento y cómo las personas pueden aprender a tomar decisiones más efectivas. Kahneman utiliza la metáfora de dos sistemas de pensamiento, el sistema 1, que es rápido, intuitivo y emocional, y el sistema 2, que es más lento, deliberado y lógico. El autor sostiene que estos dos sistemas trabajan juntos para producir nuestro pensamiento, pero que a menudo el sistema 1 domina el proceso de toma de decisiones, lo que puede llevar a errores y prejuicios. Kahneman también explica que su investigación se basa en la idea de que los seres humanos son pensadores perezosos. En otras palabras, tendemos a utilizar atajos mentales y tomar decisiones basadas en prejuicios y estereotipos en lugar de analizar toda la información disponible. El autor utiliza numerosos ejemplos para ilustrar estos conceptos, como la tendencia a sobrevalorar las posibilidades de eventos raros o la tendencia a tomar decisiones basadas en cómo se presenta la información, en lugar de en la información real en sí misma. En general, el capítulo de introducción del libro, Pensar rápido, pensar despacio, establece las bases para las ideas presentadas en el resto del libro. El autor nos invita a cuestionar cómo pensamos y a explorar las formas en que podemos mejorar nuestro proceso de toma de decisiones. La explicación de los dos sistemas de pensamiento y la idea de que somos pensadores perezosos proporcionan una estructura útil para entender los temas que se tratan en el libro. El segundo capítulo de Pensar rápido, pensar despacio se enfoca en los dos sistemas que conforman nuestro cerebro. Daniel Kahneman propone la teoría de los dos sistemas, en la que el sistema 1 es el que actúa de forma rápida, intuitiva y automática, mientras que el sistema 2 se encarga de las tareas que requieren esfuerzo, concentración y deliberación. El sistema 1 es la respuesta automática y rápida que proporciona nuestro cerebro ante situaciones cotidianas. Kahneman lo define como el modo predeterminado de la mente. Este sistema se basa en la experiencia y la memoria, lo que le permite tomar decisiones rápidas en situaciones familiares y automatizar procesos como la lectura o la conducción. Ejemplos de pensamiento automático pueden ser la lectura, el reconocimiento de caras, la respuesta emocional a estímulos, entre otros. El sistema 2, en cambio, es el responsable de las tareas que requieren un esfuerzo consciente. Este sistema es necesario para resolver problemas complejos, tomar decisiones informadas y controlar los impulsos. El autor explica que este sistema funciona como un supervisor cognitivo, que debe ser activado de manera intencional para resolver situaciones que requieran de una reflexión profunda, como por ejemplo, un problema matemático. La interacción entre ambos sistemas es fundamental en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. El sistema 1 actúa de manera automática y rápida, mientras que el sistema 2 proporciona una respuesta más lenta y analítica. Ambos sistemas trabajan en conjunto, y aunque el sistema 1 es más rápido y automático, su juicio es propenso a errores y sesgos cognitivos, que el sistema 2 es capaz de detectar y corregir. Kahneman señala que, aunque el sistema 2 es más lento y requiere más esfuerzo, es importante activarlo en situaciones en las que el sistema 1 puede conducir a errores, como en la toma de decisiones importantes. Sin embargo, muchas veces dejamos que el sistema 1 tome el control y esto puede llevar a juicios erróneos y decisiones equivocadas. En resumen, el segundo capítulo de Pensar rápido, pensar despacio nos presenta la teoría de los dos sistemas en la que nuestro cerebro trabaja a través de dos sistemas, el sistema 1, que es intuitivo y automático, y el sistema 2, que es más deliberado y consciente. Ambos sistemas trabajan juntos para la toma de decisiones y la resolución de problemas, pero es importante reconocer cuando es necesario activar el sistema 2 para evitar errores y sesgos cognitivos. En el tercer capítulo,
El autor nos introduce en el mundo de los atajos mentales o heurísticos que utilizamos para tomar decisiones rápidas y eficientes. Sin embargo, estos atajos pueden llevar a errores y prejuicios cognitivos. El capítulo comienza con una explicación de la teoría de los heurísticos y los sesgos cognitivos, que son las fallas sistemáticas en el pensamiento que se deben a la aplicación de heurísticos inapropiados. El autor destaca que estos heurísticos son útiles porque nos permiten procesar información compleja de manera rápida y eficiente, pero también pueden llevarnos a errores. El primer heurístico que se presenta es la disponibilidad, que se refiere a la tendencia a juzgar la probabilidad de un evento por la facilidad con que se puede recordar un ejemplo relevante. El autor explica que este sesgo puede llevar a decisiones equivocadas en situaciones en las que la información más fácilmente disponible no es necesariamente la más precisa o relevante. El segundo heurístico es la representatividad, que es la tendencia a juzgar la probabilidad de un evento por la similitud superficial entre el evento y los estereotipos de ese evento. Por ejemplo, la creencia de que una persona es más probable que sea un artista en lugar de un ingeniero porque tiene una personalidad creativa y excéntrica. El autor advierte que este sesgo puede ser particularmente engañoso porque a menudo no tenemos en cuenta la base de datos completa al hacer juicios basados en la representatividad. El tercer heurístico que se discute es el anclaje y el ajuste, que se refiere a la tendencia a utilizar un número inicial o punto de referencia, el ancla, y ajustar a partir de ahí. El autor sugiere que este sesgo puede ser particularmente peligroso en situaciones de negociación o en la toma de decisiones financieras. El siguiente heurístico que se presenta es la aversión a la pérdida, que es la tendencia a valorar más las pérdidas que las ganancias. El autor destaca que este sesgo puede llevar a decisiones irracionales en situaciones en las que deberíamos estar dispuestos a tomar riesgos. Por último, el autor explica el marco de referencia, que se refiere a la tendencia a evaluar las opciones de acuerdo con un marco o contexto particular. El autor sostiene que este sesgo puede ser particularmente perjudicial en la toma de decisiones financieras, donde las personas a menudo se dejan influir por el contexto más amplio en lugar de considerar las opciones de manera objetiva. En resumen, el capítulo 3 introduce algunos de los heurísticos cognitivos más comunes que utilizamos para tomar decisiones rápidas y eficientes. Sin embargo, el autor también destaca que estos atajos pueden llevar a errores y prejuicios cognitivos y nos advierte sobre los peligros de depender demasiado de ellos. El capítulo 4 de Pensar rápido, pensar despacio, se centra en la toma de decisiones. El autor comienza explicando que la toma de decisiones puede ser dividida en tres categorías: bajo certidumbre, bajo riesgo y bajo incertidumbre. La toma de decisiones bajo certidumbre se da cuando se tiene información completa y precisa, y se conoce con certeza el resultado de cada opción. En este caso, la elección es simple. Por otro lado, la toma de decisiones bajo riesgo se da cuando no se tiene información completa, pero se sabe la probabilidad de que cada opción tenga éxito. En este caso, la elección depende de la probabilidad y del grado de riesgo que se está dispuesto a asumir. Finalmente, la toma de decisiones bajo incertidumbre se da cuando no se tiene información completa ni se conoce la probabilidad de éxito de cada opción. En este caso, la elección es más difícil y se basa en intuiciones y conjeturas. El autor también destaca la ilusión de la validez y la certeza, que se refiere a la tendencia de las personas a confiar en la información que parece verdadera o que es fácil de recordar. La gente suele subestimar la incertidumbre y sobreestimar la certeza de sus decisiones. El autor también discute la importancia de la satisfacción en la toma de decisiones. La satisfacción se refiere a la sensación de estar contento con la elección realizada. El autor señala que algunas personas buscan la satisfacción, mientras que otras buscan la maximización, que se refiere a la elección de la mejor opción posible. Según el autor, la búsqueda de la maximización puede llevar a la insatisfacción, ya que siempre existe la posibilidad de que haya una opción mejor. Por otro lado, la búsqueda de la satisfacción puede llevar a la elección de una opción que no es la mejor posible, pero que proporciona una sensación de satisfacción. En resumen, el capítulo 4 se centra en la toma de decisiones y explora las diferentes categorías de decisiones, la ilusión de la validez y la certeza, y la importancia de la satisfacción y la maximización. El autor destaca la dificultad de tomar decisiones bajo incertidumbre y la tendencia de las personas a confiar en la información que parece verdadera o fácil de recordar. También señala que la búsqueda de la maximización puede llevar a la insatisfacción, mientras que la búsqueda de la satisfacción puede llevar a la elección de una opción subóptima.
En el capítulo 5 de Pensar rápido, pensar despacio, el autor Daniel Kahneman profundiza en el concepto de overthinking y la parálisis por análisis. El overthinking se refiere a la tendencia de algunas personas a reflexionar excesivamente sobre un problema o situación, lo que puede llevar a una toma de decisiones lenta o incluso a la incapacidad de tomar una decisión en absoluto. La parálisis por análisis, por otro lado, se refiere a la incapacidad de tomar una decisión debido a la cantidad abrumadora de información disponible. El autor señala que estas dos formas de pensamiento pueden ser especialmente problemáticas en situaciones en las que la toma de decisiones debe ser rápida y precisa. Además, el overthinking y la parálisis por análisis pueden ser especialmente problemáticos cuando la información disponible es compleja o contradictoria. Para evitar el overthinking y la parálisis por análisis, el autor sugiere varios enfoques. Uno de ellos es tomar un descanso y alejarse del problema por un tiempo. El descanso puede ayudar a proporcionar perspectiva y permitir que el cerebro procese la información de manera más efectiva. Además, el autor sugiere reducir la cantidad de información disponible a solo lo esencial, lo que puede ayudar a evitar la sobrecarga de información y simplificar la toma de decisiones. Otro enfoque que el autor sugiere es cambiar la forma en que se piensa sobre el problema o situación. Esto podría incluir preguntar diferentes preguntas o plantear diferentes escenarios. Al cambiar la forma en que se aborda el problema, se puede proporcionar una nueva perspectiva que puede ayudar a evitar la parálisis por análisis y el overthinking. En general, el autor sugiere que la mejor manera de evitar el overthinking y la parálisis por análisis es tomar un enfoque más sistemático y metódico para la toma de decisiones. Al seguir un proceso cuidadoso y reflexivo, es posible tomar decisiones más informadas y precisas sin ser víctima del overthinking o la parálisis por análisis. En conclusión, el capítulo 5 de Pensar rápido, pensar despacio nos muestra cómo el overthinking y la parálisis por análisis pueden ser obstáculos para la toma de decisiones efectivas. El autor ofrece varios enfoques para evitar estos problemas, incluyendo tomar un descanso, reducir la cantidad de información disponible y cambiar la forma en que se piensa sobre el problema. Al seguir un enfoque sistemático y metódico, es posible tomar decisiones informadas y precisas sin ser víctima del overthinking o la parálisis por análisis. En el capítulo 6 de Pensar rápido, pensar despacio, el autor Daniel Kahneman explora el tema de la intuición, y cómo ésta puede ser una herramienta útil en la toma de decisiones. En primer lugar, el autor señala que la intuición a menudo se considera como algo misterioso o mágico, pero en realidad, es simplemente un proceso de pensamiento inconsciente que se basa en la experiencia y el conocimiento previo. La intuición se activa cuando se enfrenta a una situación que es familiar y para la cual se ha desarrollado un patrón de pensamiento. Kahneman también destaca que la intuición puede ser muy útil en situaciones en las que la información es limitada o no se dispone de tiempo para un análisis más detallado. La intuición puede ayudar a tomar decisiones rápidas y precisas, y puede ser particularmente útil en situaciones de alta presión, como en el campo militar o en el deporte. El autor también se refiere a la importancia del desarrollo de la intuición, señalando que esto puede lograrse a través de la experiencia y el conocimiento adquirido a lo largo del tiempo. La experiencia proporciona los patrones de pensamiento necesarios para la intuición, y el conocimiento ayuda a diferenciar los patrones verdaderos de los falsos. Kahneman también aborda las diferencias culturales en la utilización de la intuición, destacando que algunas culturas valoran la intuición más que otras. Por ejemplo, en algunas culturas asiáticas, la intuición es considerada como una habilidad valiosa en la toma de decisiones, mientras que en las culturas occidentales se valora más la razón y el análisis. Finalmente, el autor señala cómo la intuición también puede ser útil en el ámbito empresarial, especialmente en la identificación de oportunidades de mercado y en la toma de decisiones estratégicas. Sin embargo, el autor también advierte que la intuición debe ser utilizada con precaución y no debe ser la única herramienta para tomar decisiones importantes. En resumen, el capítulo 6 de Pensar rápido, pensar despacio, explora la intuición como una herramienta útil en la toma de decisiones, destacando su importancia en situaciones de alta presión y su desarrollo a través de la experiencia y el conocimiento adquirido. Además, el autor señala las diferencias culturales en la utilización de la intuición y su relevancia en el ámbito empresarial. En el 7º capítulo de Pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman explica cómo el marco de referencia influye en nuestra toma de decisiones y en la valoración de experiencias. En la primera sección del capítulo,
Kahneman nos muestra cómo el marco de referencia puede ser engañoso. Explica que la misma información presentada de diferentes maneras puede llevar a decisiones muy diferentes. Por ejemplo, si se presentan los beneficios de un tratamiento médico como una reducción de la mortalidad en lugar de una tasa de supervivencia, la gente está más dispuesta a aceptarlo. Además, Kahneman discute cómo los marcos de referencia pueden ser manipulados para influir en nuestras decisiones y nos presenta un experimento donde los participantes son más propensos a elegir una opción si se presenta primero en una lista. En la segunda sección, Kahneman describe cómo nuestras experiencias son influenciadas por el marco de referencia. Explica cómo las personas pueden tener diferentes recuerdos de una misma experiencia dependiendo de cómo se presentó la información. Por ejemplo, las personas que se enteran de un error en un examen después de haberlo realizado se sentirán más satisfechas que aquellas que no recibieron esa información. Finalmente, en la tercera sección, Kahneman discute cómo el marco de referencia influye en la formulación de políticas públicas. Explica cómo los responsables de formular políticas pueden influir en las decisiones y percepciones del público al presentar información de una manera determinada. Por ejemplo, al presentar una tasa de delincuencia en relación con la tasa de población total en lugar de la tasa de población en riesgo, las personas pueden percibir la delincuencia como un problema mayor de lo que realmente es. En resumen, el marco de referencia juega un papel importante en cómo tomamos decisiones y cómo valoramos nuestras experiencias. El capítulo nos muestra cómo las personas pueden ser influenciadas por el marco de referencia y cómo esta influencia puede ser utilizada para manipular decisiones y percepciones. Además, Kahneman destaca cómo el marco de referencia puede tener un impacto significativo en la formulación de políticas públicas y cómo esto puede llevar a decisiones equivocadas. En el capítulo 8 de Pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman explora los peligros del exceso de confianza en la toma de decisiones. El autor sostiene que la confianza en uno mismo es una herramienta útil para tomar decisiones, pero también puede ser una fuente de problemas cuando se excede. Kahneman describe que las personas a menudo son demasiado confiadas en sus habilidades y juicios, lo que puede llevar a errores de juicio y decisiones equivocadas. Un ejemplo que se menciona en el libro es el caso de un grupo de pilotos de combate que fueron analizados y clasificados en función de su habilidad. Los resultados indicaron que los pilotos más pobres tenían más confianza en sus habilidades que los pilotos más hábiles, lo que sugiere que la confianza excesiva puede enmascarar una falta de habilidad. El autor también explica que las personas son más propensas a ser excesivamente confiadas cuando tienen conocimiento limitado o están en situaciones de alta presión. La falta de información puede hacer que la gente llene los vacíos en su conocimiento con suposiciones, lo que puede aumentar la confianza sin ninguna base real. Además, la presión y el estrés pueden llevar a las personas a ignorar señales de advertencia o información relevante que contradice su juicio. Para evitar el exceso de confianza, Kahneman sugiere varias estrategias, incluyendo la búsqueda de retroalimentación honesta, la consideración de múltiples perspectivas y la toma de decisiones de manera más lenta y deliberada. También enfatiza la importancia de reconocer la propia ignorancia y estar abiertos a la posibilidad de estar equivocados. Por último, el autor aborda la cuestión de la confianza en los demás y la importancia de evaluar la credibilidad de las fuentes de información. El capítulo destaca la importancia de la prudencia y la humildad en la toma de decisiones, así como la necesidad de reconocer y evitar los peligros del exceso de confianza. En resumen, el capítulo 8 de Pensar rápido, pensar despacio, explora la naturaleza de la confianza en uno mismo y cómo puede llevar a errores de juicio y decisiones equivocadas. El autor proporciona varias estrategias para evitar el exceso de confianza y destaca la importancia de evaluar la credibilidad de las fuentes de información. En general, el capítulo es una exploración valiosa de la importancia de la prudencia y la humildad en la toma de decisiones y un recordatorio útil de los peligros del exceso de confianza. En el capítulo 9 de Pensar rápido, pensar despacio, el autor, Daniel Kahneman, hace una revisión de los principales conceptos que se han presentado a lo largo del libro. En primer lugar, Kahneman habla de los dos sistemas de pensamiento que el ser humano utiliza, el sistema 1, que es rápido e intuitivo, y el sistema 2, que es más lento y reflexivo. Estos dos sistemas interactúan en la toma de decisiones, y muchas veces el sistema 1 influye en decisiones que deberían ser tomadas por el sistema 2. Además, el autor destaca la importancia de los sesgos cognitivos en la toma de decisiones.
Estos sesgos son patrones de pensamiento que distorsionan la realidad y pueden llevar a decisiones equivocadas. Kahneman señala que los sesgos cognitivos son una parte inevitable de la forma en que pensamos, pero que debemos estar conscientes de ellos para tratar de minimizar su impacto. El autor también menciona la influencia del marco de referencia en nuestras decisiones. El marco de referencia es la forma en que presentamos la información y puede influir en la forma en que la interpretamos y utilizamos para tomar decisiones. Kahneman hace hincapié en la importancia de presentar la información de manera clara y precisa para evitar malentendidos y decisiones equivocadas. En cuanto a los peligros del exceso de confianza, Kahneman explica cómo la sobrevaloración de nuestras habilidades y conocimientos puede llevar a decisiones desastrosas. La confianza en uno mismo es importante, pero es necesario ser realistas y reconocer nuestras limitaciones para tomar decisiones más acertadas. En cuanto a las implicaciones prácticas para la vida diaria, Kahneman señala que es importante ser conscientes de la forma en que pensamos y tomar decisiones. Esto implica reconocer nuestros sesgos cognitivos y trabajar para minimizar su impacto. También debemos ser conscientes del papel que juega el marco de referencia en nuestras decisiones y asegurarnos de que la información que utilizamos para tomar decisiones sea precisa y clara. Finalmente, en las reflexiones finales del autor, Kahneman destaca la importancia de la investigación en psicología para comprender mejor la forma en que pensamos y tomamos decisiones. Reconoce que el libro es solo una introducción a algunos de los temas más importantes en este campo, pero espera que haya proporcionado una comprensión más profunda de la forma en que pensamos y cómo podemos mejorar nuestras decisiones. En conclusión, el capítulo 9 de Pensar rápido, pensar despacio, es una recapitulación de los principales conceptos presentados en el libro y destaca la importancia de ser conscientes de la forma en que pensamos y tomamos decisiones. Es necesario reconocer nuestros sesgos cognitivos y trabajar para minimizar su impacto, así como ser realistas acerca de nuestras habilidades y conocimientos. La información debe presentarse de manera clara y precisa para evitar malentendidos y decisiones equivocadas. En resumen, el libro es una valiosa contribución a la comprensión de la forma en que pensamos y cómo podemos mejorar nuestras decisiones en la vida cotidiana.